Efectivamente, retomando algunas palabras que decía el director, estamos en el segundo simposio de las carreras de Ingeniería Ambiental e Ingeniería de Industrias Alimentarias. ¿El objetivo cuál es? El objetivo es reforzar el perfil profesional de ambas carreras, trayendo ponentes, profesores, investigadores de diferentes instituciones y centros de investigación, como la Universidad Veracruzana, el Instituto Tecnológico de Veracruz, vienen ponentes de CIDETEC, Querétaro, traemos, pero sobre todo, comentaba fuera del aire, que traemos a 3 destacados egresados de la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias. Una de ellas se encuentra en la industria, otro más se encuentra en un importante centro de investigación en Guadalajara y otro más es un emprendedor que todavía hasta el mes de diciembre estaba laborando para un complejo agroindustrial en Oaxaca y asesorando a cafetaleros y mezcaleros. Y hoy en día sí, es un emprendedor, ¿no? Ha creado su propio producto. Sí, él viene el día de hoy a impartir importantes temas con los estudiantes de ambas carreras. Se ha buscado y pretendido que cada uno de los conferencistas aborden ambas situaciones, la parte de la industria alimentaria, pero también la parte de la sustentabilidad de la industria. Entonces, la tarea no ha sido fácil, pero aquí están con nosotros, ¿no? Es un trabajo que nos ha llevado algo de tiempo, pero la idea es, les digo, reforzar el perfil profesional y sobre todo que los estudiantes de ambas carreras estén conscientes de su vocación profesional. ¿Cuáles van a ser ambientales? La duración del simposio es el día de hoy 30 y mañana 31 de marzo, con un total de 9 ponencias, 6 de las cuales se refieren al área, tanto al área de ciencia y tecnología, de la industria alimentaria como de la parte ambiental, y el resto de las ponencias tienen que ver con liderazgo e inteligencia emocional, tienen que ver con la parte del emprendimiento, ¿sí? Y también con la parte de la investigación en ambas carreras. Dentro de los beneficios, bueno, pues este curso pues tiene un valor curricular por parte de la institución que usted representa. Así es, a los estudiantes se les va a otorgar a los estudiantes y a los profesores que están presentes aquí de ambas carreras, pues van a recibir una constancia con valor curricular, que es importante, ¿no? Que el estudiante, el futuro ingeniero en formación, ¿sí? Tenga este tipo de reconocimientos, ¿no? Que acrecenten su currículum para que cuando sean egresados pues no tengan suficientes documentos y evidencias con las cuales demostrar que asistieron a diferentes congresos, tanto como asistentes o como ponentes en su momento. Por otro lado, otro de los objetivos es la vinculación con las instancias, llámese industria, centros de investigación o universidades, para que los estudiantes, ahora que ya estén en 9º semestre, puedan realizar sus residencias profesionales ahí, generar proyectos de investigación que los lleven a titularse. ¿Y por qué no? Si demuestran con competencias, con sus habilidades y demuestran con responsabilidad, se pueden quedar a laborar en esos importantes centros de investigación, como es el caso de Rudy, ¿no? Que egresado del tecnológico, ¿sí? Fue a realizar una residencia profesional al Centro de Investigación de Alimentos y Tecnología del Estado de Jalisco, el CENTEC, y ahora actualmente labora ahí como auxiliar de investigador. ¿Se puede dar un intercambio hacia el extranjero? También estamos en esa etapa. Ya nos han ofrecido algunas estadías en el extranjero. Están algunos muchachos por liberar el nivel de inglés que les están solicitando para que puedan darse esa parte de la movilidad internacional. ¿Qué empresas se encuentran en convenio con la institución para realizar este tipo de prácticas o servicios sociales? Tenemos en la parte industrial, tenemos convenios tanto con empresas aquí en la región relacionadas con la industria juguera, pero también tenemos convenios con, por ejemplo, Lácteos Matamoros, se tiene convenio con Lala, Planta Torreón, se tiene convenios de colaboración con otro tipo de industrias como lo que es la industria que tiene que ver con la confitería, ¿sí?
se tienen convenios con centros de investigación para que precisamente los estudiantes puedan realizar ahí sus estadías o prácticas profesionales. Humberto, ¿qué hay de la bolsa de trabajo para los alumnos que egresan de esas carreras? Se cuenta con una bolsa de trabajo precisamente generada a través de los convenios de colaboración, porque en el caso, por ejemplo, de Ingeniería de Industrias Alimentarias, más del 50% de los estudiantes que van a realizar su residencia profesional ya se quedan a laborar en las propias empresas con las que se tienen los convenios de colaboración. ¿Sí? Ese dato es importante, ¿no? Porque el 12 de mayo, que va a ser la graduación, ¿sí?, de 16 estudiantes que van a egresar de la carrera de Industrias Alimentarias, 9 se quedaron a laborar donde realizaron su residencia profesional. Uno, pudieron ver las competencias, los conocimientos científicos y tecnológicos que ellos poseen. Pero dos, la parte de la responsabilidad y disposición para trabajar, ¿sí?, en equipo, trabajar bajo presión, trabajar en la integración de un proyecto que le interese a la industria o al centro de investigación donde estuvieron. Que por lo menos el 80% de ellos tienen un acomodo profesional. Un acomodo profesional, así es. Técnicamente, ¿en cuántos temas se divide ahorita cuáles son los temas que se están tratando? Los temas que se están abordando, decía, son temas relacionados tanto con la industria alimentaria como con la parte ambiental. Son 6 temas, ¿sí?, relacionados con la creación de empresas agroalimentarias. Tenemos este tema relacionado con la sustentabilidad global, tenemos temas relacionados con los manejo de recursos costeros y marítimos en la parte ambiental, pero también tenemos la parte del emprendimiento con la creación de las empresas agroalimentarias y la parte de la motivación de los estudiantes, como es el tema de liderazgo joven, inteligencia emocional, que precisamente nos ofrece una persona oriunda de aquí del municipio, ¿sí?, y que viene a reforzar esa parte de la motivación, del desarrollo humano y de liderazgo en los jóvenes, motivándolos a continuar con sus carreras y, ¿por qué no?, también a realizar algunos estudios de posgrado, maestría o doctorado que les permita incorporarse a centros de investigación importantes.